Y para la parte de allá nos dice que está el cura con su túnica. Le voy a hacer un zoom para que ustedes puedan verla. ¿Es Sócrates? Sócrates. Claro, Sócrates. Qué curioso lo que nos encontramos acá. Zapatillas, piedritas en forma de cerritos. Me dicen que los turistas ponen como que piedra tras piedra para decir que han estado acá, ¿no? En el video anterior estuvimos acá, en la represa Cachucachu, explicando la siembra de agua de la comunidad de San Pedro de Casta. Si no lo has visto aún, te invito a hacer clic en el enlace superior de la pantalla para que lo veas. Entonces, empezaré a contarte muy brevemente cómo llegar al bosque de piedra de Marcahuasi. Estando en Lima, debes de llegar a Chosica, exactamente al Parque Echenique, que se encuentra a 2 cuadras de la plaza central, porque ahí encontrarás el paradero de los buses que te llevará a San Pedro de Casta por 15 soles. Y si vienes con carro propio, te dejaré en la descripción el enlace de ubicación del Google Map. Después de llegar, te diriges a la oficina de turismo, que se encuentra frente a la Plaza de Armas de San Pedro de Casta. Te registras, pagas la entrada y listo, empieza tu aventura. Y de hecho esas zapatillas también deben ser de alguien que se le ha olvidado. No. Ya sé por qué lo dejo. Esta es la razón. Nos acaban de contar que esta grieta es la fuente de energía de Marcahuasi, en la cual cuentan la historia que personas enfermas con cáncer u otra enfermedad se han sanado. Vienen acá a acampar, hacen algunos rituales y esta energía de la Pachamama les ha curado. Ahora nos vamos a dirigir al Marcahuasi en sí, al bosque de piedra. Vamos a estar un ratito ahí, ya que nos da el tiempo. Y vamos a descubrir algunas piedras que tienen forma de sapo, animales, personas o lo que cabe en tu imaginación. Vamos a ver. Mira, ya en la entrada encontramos a un personaje. Este es un indio, no sé si pueden ver. Ahí está su cabeza, su figura. Dice que es un indio que está amarrado. No sé qué opinan ustedes, pero yo veo un perro. Dice que es un oso. Sí. El guía nos dice que es un oso, pero yo veo un perro. A ver sus ojos qué me dicen. Y para la parte de allá nos dice que está el cura con su túnica. Le voy a hacer un zoom para que ustedes puedan verla. Definitivamente para estas cosas hay que tener una buena imaginación. Creo que estas formas que se aprecian en las rocas es un poco subjetivo, ¿no? Pero sí es interesante cómo las piedras se han formado, ya sea por la acción del aire, del agua y el calor, hacen que las piedras se agrieten y tengan estos tipos de formas. Mira qué bonito. Miren acá. Me dicen que acá este es el Valle de las Focas. ¿Pueden ver las focas? Yo sí veo, ¿ah? Veo 1, 2, 3, 4, 5. Como 6 foquitas. Y por acá me dice que es un ratón. Yo no veo un ratón. Y si es un ratón, se ha comido un oso ese ratón. Está bien gordito. Acá hay otro, que es un señor, me parece. No sé si ven su cara. Y una joroba. ¿Cómo estas piedras pueden ser tan entretenidas? Y todos están mirando al mar. Claro, todas las figuras están mirando al mar, ¿no? Detrás de la profecía está el bisonte.
Ujú. Acá están. Más del 90% de estas grandes figuras en las rocas y que miden más de 30 metros están viendo en la dirección del mar. Dichas figuras fueron talladas a la semejanza del escultor y todos los seres vivos que los rodeaban. Estamos hablando de una cultura mística extinta llamada Masma, que habitaban muchos años atrás antes de que el hombre conquistara la tierra. Y Que eran gigantes, como unos titanes, me comenta, ¿no? miren, en el camino vimos cómo el agua tiene la capacidad de rajar la roca mediante erosión. Para que llegue como lo que están viendo, deben pasar miles de años. La piedra chiquita Ajá. es la cabecita y está con eso. Ah, esa es la madrecita con su túnica. ¿Lo pueden ver? Yo sí lo he visto, lo identifiqué. Parece que la madrecita está embarazada, pero, pero ahí está. Es un pañito. Ok. Mira cuánto hemos caminado. La verdad que me falta el aire, disculpe cómo estoy hablando. De hecho, de acá se puede apreciar bien el sapo, que ahí lo voy a resaltar, el león dormido y el búfalo, el bisonte, ¿no? ¡Wow! Los que van a venir acá tienen que tener una gran fuerza de voluntad, buena resistencia. ¡Ay, qué divertido! Vengan acá. Mis lentes, mira mis lentes, lo que llamamos los miopes, Dios mío, porque ay, se me empañan la vista. Pero bueno, vamos a seguir a los señores. Después de una larga caminata, hicimos un descanso y aprovechamos en tomarnos algunas fotos. Aquí te muestro algunas de ellas. Gente, de verdad, qué buena vista. Muy chévere. Las formas de la roca no solamente son de animales, es esa estructura que ha ido evolucionando años tras años, muy aparte de los misterios o de las leyendas del gigante que ha moldado este lugar. La verdad que la naturaleza supo cómo moldear este lugar, de verdad que sí. Wow, miren lo que acabamos de encontrar. El miembro viril, como la palabra correcta, el del masculino. Dice la leyenda que si lo tocas, devuelve su monstruo. Bueno, acá dice nuestro amigo que si tienes algún problema, no, tú sabes, como que no se levanta o no eres tan poderoso que digamos, puedes venir acá y tocas y le rezas al dios esa roca de ahí. Tengo varios amigos ahí, ya le voy a recomendar venir acá. Toma, el burrito. Es Sócrates. Sócrates. Claro, Sócrates, ven su nariz, su boca. Hoy sí, igualito que la literatura griega. Ahora nos encontramos en la laguna Huacracocha. Huacra significa peces y cocha, laguna. Lo particular de esta laguna es que crece el cushuro. El cushuro es un tipo de alga que crece en las profundidades de Huacracocha. Aunque es diminuta, en su interior se esconde una poderosa fuente de minerales y vitaminas. Los pobladores de San Pedro de Casta lo utilizan para combatir la anemia. Miren, pueden ver desde acá ruinas que datan de los pre-incas, ¿no? Antes de los incas. Vamos a visitar a ver de qué se trata. Estas ruinas que están arriba de la meseta acá de Marcahuasi. Bueno, por motivos de tiempo no vamos a poder ir a las ruinas, pero para comentarles un poco que estas ruinas tienen que ver con la cultura wari. Y bueno, los que tengan esa experiencia de ir allá, a ver, me comentan cómo les fue, qué otros datos adicionales les han contado. A ver, coméntenme acá abajo en el comentario para poder yo saber. Que yo ya me olvidé, de verdad que yo vine hace tiempo de chiquillo y la verdad que me gustó. Y de hecho,
que estoy viniendo por segunda vez, me sigue impactando. De verdad que no es como que, ya vine, ¿no? O sea, vine y la verdad que, pucha, es impresionante. Gente, qué interesante. Marcahuasi está lleno de misterios, cultura, mística. Hemos encontrado las ruinas y no solamente eso, hay toda una cultura del agua ancestral pre-inca que acá los pobladores lo han estado manejando desde hace mucho tiempo. Y es por eso que todos los octubre se celebra la fiesta del agua. Es toda una ceremonia, celebración con bandas, pagos a la tierra, cantos, en la cual se venera al agua, a la Pachamama, que nos da este recurso tan importante que es para nuestra vida, para tomar agua, para lavar nuestras ropas, para los cultivos, los ganados, para tener los pastos. ¡Wow! Es todo una cultura así compleja que tendrían que ustedes venir acá e interactuar con la gente sabias de este lugar y para que les explique. De verdad que se van a llevar como que un regalo a su casa. Puedes estar cansado y que te falte el aire por las alturas, pero tu mente lo deja en un segundo plano cada vez que miras las maravillas de las rocas y oyes las increíbles historias. Y para rematar el final, me encuentro con estas bellas vacas. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¡Qué hermosas vacas! ¡Qué lindas! ¡Mu! ¡Mu! ¡Qué lindas! ¡Wow! Ya estamos acá en la plaza, cansados por haber caminado tanto en Marcahuasi. Probablemente hay que confirmarlo para el próximo mes, que solamente va a ser por full day, o sea, no va a estar prohibido acampar. Pero vamos a ver cómo serán los nuevos protocolos que van a ir gestionándose. Y bueno, cualquier cosita igual yo le voy a estar avisando por acá. Y nada, por favor, suscríbanse, denle like, les juro que me ayudarían bastante para poder continuar haciendo estos tipos de video. Cuéntenme a qué otro lugar quieren conocer, quieren que yo visite para poder grabar y mostrárselo a ustedes con mucho cariño. Nos vemos en el próximo video. Bye.